Hola a todos, les damos la bienvenida a este episodio del podcast. Les habla Diana Pérez López y nuestro tema es el impacto de la geopolítica en las cadenas de suministro globales y locales. El título del podcast es Del conflicto global al impacto local. Y yo, María Camila Ortiz Zuluaga. Y yo soy Fabio Nelson Gómez. En este episodio vamos a tratar un tema que, aunque muchas veces pasa por desapercibido, nos afecta a todos: el impacto de la geopolítica en las cadenas de suministro globales y locales. A lo largo de este episodio hablaremos sobre qué es la geopolítica, cómo influye positiva y negativamente en la forma en que los productos llegan a nuestras manos. Y también nos cuestionaremos algunas situaciones que, aunque no parecen tan evidentes, tienen un trasfondo geopolítico más complejo de lo que muchas veces imaginamos. Para empezar, la geopolítica es una disciplina que analiza cómo los países o incluso otras organizaciones se relacionan con el espacio en que ocupan. Estudia cómo la geografía, la historia y los intereses políticos influyen en las decisiones estatales. En otras palabras, estudia cómo la ubicación geográfica de los países, junto con factores políticos, económicos y militares, influyen en las relaciones internacionales y en la toma de decisiones. Cuando hay conflictos, sanciones, bloqueos o alianzas, estos pueden alterar significativamente el flujo de bienes y servicios y nos ayuda a entender por qué un país actúa de cierta forma en la política nacional o internacional. Exacto, muchas veces pensamos que la geografía es solo una materia del colegio, pero realmente influye muchísimo en la política y la economía. Cosas como la ubicación de un país, si tiene acceso al mar, si tiene petróleo, minerales o incluso con qué países comparte frontera pueden determinar el rumbo de sus decisiones y sus relaciones con el resto del mundo. Esa combinación entre geografía y política es la base de la geopolítica. Nelson, cuéntanos entonces cuál sería el objetivo principal de la geopolítica. Su propósito es doble. Primero, ayudar a los países a conocerse a sí mismos, su historia, recursos y desafíos. Y segundo, orientar las decisiones políticas nacionales e internacionales con base en ese conocimiento. Además, fomentan una conciencia histórica nacional. Y por eso es tan importante mirar hacia atrás. La historia nos permite entender por qué hay alianzas, rivalidades o incluso tensiones que persisten hasta hoy. Sin ese contexto es fácil caer en explicaciones simples o malinterpretar lo que está pasando en el mundo. ¿Y cómo se conecta esto con las cadenas de suministro? Muy directamente, la geopolítica influye en cómo, cuándo y desde dónde se mueven los bienes a nivel global. Un conflicto, por ejemplo, un embargo o incluso un cambio de gobierno pueden afectar rutas, costos y disponibilidad de productos. Por ejemplo, si dos países en conflicto eran socios comerciales, las empresas tienen que buscar nuevos proveedores, lo que puede tomar meses o años. Eso afecta tanto a economías grandes como a pequeñas. Cuando hay una ruptura en una cadena de suministro, como por un conflicto o una sanción, incluso las economías pequeñas como la nuestra pueden verse muy afectadas. A veces las empresas deben cambiar de proveedores, adaptarse a nuevos costos o esperar más tiempo para recibir sus insumos. Todo eso termina impactando los precios que pagamos como consumidores. Claro, como cuando la guerra entre Rusia y Ucrania hace algunos años provocó una fuerte escasez de cereales y fertilizantes, ya que ambos países son grandes exportadores en estos insumos esenciales. Eso afectó que la agricultura a nivel mundial generara un aumento en los precios de los alimentos. Hubo disrupción en los transportes, hubo escasez de productos claves y hubo aumento de los costos para los productores. Yo recuerdo que mi familia se vio afectada directamente porque mi papá es productor de café. Y durante ese tiempo los precios de los fertilizantes empezaron a subir muchísimo de precio. Y como muchas personas, mi papá y yo le echábamos la culpa al gobierno de Duque, sin entender del todo que gran parte del problema tenía que ver con un conflicto internacional que estaba afectando la cadena de suministros de todo el mundo. Oye Nelson, ¿sabías que hay autores que dicen que la geopolítica ya no sirve para entender el mundo actual? Sí, uno de ellos es Chir Fewis. Él dice que la geopolítica falla en todo.
en describir, predecir y ofrecer soluciones reales para la política internacional. Y es cierto que hay autores que critican la geopolítica, diciendo que ya no explica todo, pero también hay otros que muestran cómo sigue siendo clave para entender el mundo actual. Al final, el espacio, es decir, el lugar donde ocurren las cosas, y el tiempo, es decir, el momento en que suceden, todavía son elementos que influyen muchísimo en las decisiones que toman los países. Así que aunque evoluciona, la geopolítica no ha perdido su vigencia. Además, la geopolítica no es una teoría estática. Evoluciona con los cambios en la tecnología, el comercio y la economía global. Lo vivimos a diario. Ahora, por ejemplo, con el tema de la aviación, el internet y con la inteligencia artificial que en el momento está evolucionando el mundo. Como decía Napoleón, la estrategia se trata de manejar bien el tiempo y el espacio. Y esa frase tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con la geopolítica. La geopolítica es en esencia la forma en que los países usan su ubicación, o sea, su espacio, y su momento histórico, o sea, su tiempo, para tomar decisiones que afecten no solamente a los ciudadanos de ese país, sino al mundo entero. Pensemos en esto. Si un país tiene petróleo, tiene puertos estratégicos o tiene recursos naturales, esto ya lo convierte en un jugador clave en un escenario global. Pero también importa cuándo actúa, con quién se alía o contra quién decide imponer sanciones. Por eso, cuando hablamos de geopolítica y cadenas de suministro, no estamos hablando de algo lejano o algo muy ajeno. Estamos hablando de por qué sube el precio del café, el precio del arroz o el precio de los fertilizantes que usan nuestros campesinos y cómo esto afecta al mundo global y a la producción local. Un ejemplo claro es la tensión entre Estados Unidos y China. La guerra comercial y tecnológica ha llevado a restricciones a empresas como Huawei y a limitar el acceso de China a tecnologías claves como los semiconductores. Claro, y en ese contexto es que muchas empresas han tenido que mover sus fábricas a lugares más seguros o estables políticamente. Por ejemplo, antes muchas operaciones estaban concentradas en China, pero ahora países como Vietnam, India o México están aumentando los costos. Es como un dominó. Una ficha cae en un lugar y eso termina afectando a todo el sistema. Y eso repercute en todo el mundo. Lo que antes costaba X cantidad de dinero, ahora cuesta más, tarda más en llegar, y lo que parecía un conflicto en un país muy lejano y que no iba a tocar el nuestro, resulta ser una cadena invisible que une lo global con lo local. En Colombia también vemos este impacto. El actual gobierno ha modificado su política exterior, acercándose a países como Venezuela y Cuba. Esto ha generado tensiones con socios tradicionales como el caso de los Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí en Colombia también sentimos esos impactos. Cuando cambian nuestras relaciones internacionales o cuando hay tensiones diplomáticas, eso puede afectar la inversión extranjera, los acuerdos comerciales o incluso el precio del dólar. Por eso es tan importante que como país tengamos una política exterior bien pensada con visión a largo plazo. Como pueden ver, esto no solamente es un tema de grandes diplomáticos o de grandes potencias. La geopolítica nos toca a todos, aunque no siempre lo notemos. Desde el precio de los alimentos que llevamos a la mesa hasta las oportunidades de empleo, los costos de producción o incluso si un producto llega o no llega o llega a tiempo a nuestra tienda de barrio, todo esto tiene que ver con geopolítica. Por eso es muy importante entender cómo se mueve el mundo, porque tarde o temprano ese movimiento se siente acá en nuestra vida cotidiana. Por eso es clave entender la geopolítica. Nos ayuda a anticipar riesgos y a actuar con estrategia, no solo con reacción. Y también nos ayuda a ser ciudadanos más críticos e informados. Si entendemos cómo funcionan estas dinámicas globales, vamos a poder tomar mejores decisiones, no solo como consumidores, sino también como votantes, como estudiantes, como emprendedores. La geopolítica no es solo un tema de expertos, es parte de la vida cotidiana. Te dejamos con esta pregunta. ¿Estamos preparados para entender los desafíos de un mundo donde la política, la economía
y la geografía están más conectadas que nunca. La verdad, como sociedad, aún nos falta mucho por aprender. Prepararnos implica educarnos, pensar estratégicamente y entender que todo está interconectado. Hoy no basta solamente con saber lo que pasa en nuestro barrio o en nuestro país. Lo que ocurre al otro lado del mundo puede cambiar nuestras oportunidades, nuestra economía e incluso nuestras decisiones diarias. Por eso tenemos que desarrollar una mirada más global y mucho más crítica. Prepararnos también significa fortalecer nuestras cadenas de suministro, apoyar la producción local, y con esto no solamente me refiero a la comida y la agricultura. También un ejemplo claro es esto de la moda rápida o el fast fashion que está pasando ahorita, y es que vemos estas grandes plataformas como Shein o como Temu que tienen descuentos súper buenos, tienen precios muy bajos, pero son prendas que duran poco, y todo esto hace parte de una cadena global que muchas veces depende del trabajo mal remunerado, utilizan materiales contaminantes y un transporte internacional que está dañando el medio ambiente. En cambio, cuando elegimos marcas locales, emprendimientos sostenibles, productos hechos por artesanos de nuestra región, estamos fortaleciendo nuestra economía, la economía del entorno, estamos reduciendo la contaminación y construyendo una cultura más consciente y más limpia. También es muy importante formarnos como ciudadanos informados, porque solo así podemos adaptarnos, podemos anticiparnos y tomar mejores decisiones en un mundo que está cambiando constantemente. Y aquí otra reflexión. ¿Cómo debería reaccionar Colombia frente a estas tensiones internacionales para proteger sus intereses y avanzar hacia un desarrollo más equilibrado? Bueno, como hemos visto a lo largo de este episodio, la geopolítica no es un concepto lejano ni reservado solo para diplomáticos o expertos. Es una realidad que se cuela en nuestra vida diaria, en lo que comemos, en lo que vestimos, en el transporte que usamos y hasta en el precio que pagamos por cosas tan básicas como el arroz, el café o los útiles escolares. Para mí personalmente, entender la geopolítica es también una forma de despertar, es darnos cuenta de qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Una guerra, una sanción, un bloqueo comercial no se queda allá lejos, sino que tiene repercusiones directas en nuestra economía, en nuestras familias, en nuestras oportunidades. Y eso nos plantea una gran responsabilidad, ser ciudadanos informados, conscientes y críticos, porque cuando no entendemos cómo funciona el mundo, corremos el riesgo de caer en discursos simplistas, en culpar a los gobiernos de turno, sin ver que muchas veces los problemas tienen causas más profundas y globales. También me parece importante pensar en qué tanto podemos hacer desde lo local. A veces creemos que no tenemos control sobre estos grandes temas, pero la verdad es que sí podemos tomar decisiones más responsables, elegir productos locales, apoyar emprendimientos sostenibles, consumir de forma consciente, estudiar, participar en debates, levantar la voz cuando sea necesario. Todo eso también es una forma de hacer geopolítica desde lo cotidiano. Y si queremos que Colombia avance, necesitamos que nuestras decisiones como país estén alineadas con el contexto internacional. No podemos aislarnos ni depender siempre de los mismos socios. Hay que diversificar nuestras relaciones exteriores, fortalecer nuestra producción interna, proteger nuestros recursos naturales y pensar a largo plazo. Definitivamente, entender la geopolítica no solo es una herramienta académica, es una forma de entendernos a nosotros mismos, dentro de un mundo que está en constante cambio. Porque solo si entendemos el mundo en que habitamos, podemos transformarlo. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio haya dejado una visión más clara sobre cómo la geopolítica impacta directamente tu vida. Nos encantó compartir este espacio con ustedes. Recuerda siempre cuestionarte e informarte. Gracias. Y no olvides que lo que pasa en el mundo también pasa en casa. Conecta lo global con lo local. Hasta pronto. Hasta pronto.